En este video vamos a hablar de los detectores de fotoionización. Este tipo de detectores fueron incorporados al ICOT 6. En la versión anterior no se mencionaban. Y considero muy importante que entiendan bien el funcionamiento y las limitaciones que tienen estos equipos. Y particularmente en este video voy a hablar de un equipo con el cual estuve trabajando, que es el MSA Altair 5X Speed. En el manual vamos a ver que MSA dice directamente que considera que los operadores deben saber cómo funciona el dispositivo y no simplemente cómo hacerlo funcionar. En mi opinión, esto es realmente muy importante. ¿Cómo funciona? La muestra va a pasar a través de una cámara donde se encuentran dos electrodos, un ánodo y un cátodo, y una lámpara ultravioleta. Al pasar a través de esta cámara va a ir perdiendo electrodos, lo que se conoce como la ionización. Cada sustancia tiene una capacidad de ionizarse diferente y es conocida como el potencial de ionización, que es medido en electrovoltios. Existen distintos tipos de lámparas. Las lámparas UV tienen un tamaño de una bombilla de linterna y hay de 10,6, 9,8 y 11,7 electrovoltios, aunque las de 11,7 son muy inestables y tienen una vida útil muy corta, por lo cual no se utilizan. Las que se utilizan normalmente es la de 10,6 electrovolt para medir absolutamente todas las sustancias, y lo que se hace es aplicar una corrección a la lectura, que es conocido como el factor de corrección. Los valores de las lámparas requeridas para distintas sustancias son, por ejemplo, el listado que vemos acá en pantalla, que es de 10,22 electrovolt para el alcohol propílico, para la fosfina 9,87 electrovolt, para el cloruro de vinilo 9,99 electrovolt, para el tolueno 8,82 electrovolt, y bueno, así está, y podemos ver el listado que tenemos en pantalla. Las sustancias que tienen un potencial de ionización de 7 electrovolts son muy fáciles de ionizar, mientras que las sustancias que tienen un valor de potencial de ionización entre 12 y 16 electrovolts son extremadamente difíciles. Los valores de potencial de ionización los podemos ver en una tabla que está adjunta en el manual. Por ejemplo, acá hay algunos del benceno, 9,25 electrovolt, del hexano 10,13, del tolueno, que ya lo habíamos visto anteriormente, 8,82 electrovolt. Y así algunos más ahí que pueden ver en pantalla, y como dije antes, en el manual van a encontrar una tabla más extensa. Como explicamos anteriormente, el gas va a pasar a través del sensor PID, va a producir la ionización y se va a transformar en electron volt, que va a dar una lectura directa en el display del sensor. Para que esta lectura sea correcta, obviamente hay que calibrarlo el equipo. Para calibrarlo tendríamos que utilizar el gas que vayamos a medir y realizar la lectura luego de obviamente dicha calibración. Pero para hacer un uso racional del equipo, lo que se usa es calibrarlo únicamente con isobutileno y luego calcular factores de respuesta para cada gas diferente que vayamos a medir. Hay una tabla en el manual donde aparecen los factores de respuesta de muchas sustancias, y también permite el equipo que el cálculo lo realice el usuario a través de una fórmula que vamos a ver más adelante, pero básicamente es la concentración conocida dividido la lectura del equipo. Este es un extracto de la tabla que se encuentra en el manual, donde vamos a ver las distintas sustancias y donde vamos a poder encontrar, por ejemplo, como dato útil, el potencial de ionización que tiene dicha sustancia y el
factor de respuesta. Unos datos útiles, como habíamos ya explicado anteriormente, se debe medir en isobutileno y multiplicar el resultado por el factor de respuesta para determinar la concentración en partes por millón. El equipo trae varias sustancias precargadas para traer una lectura directa, o sea, produce la ionización calibrada en isobutileno y multiplica ese valor por el factor de respuesta. Ese resultado lo muestra en el display. Se pueden cargar manualmente distintos factores de respuesta mediante un análisis en el laboratorio. Se determina una concentración conocida, se realiza una lectura en el equipo y luego se divide por la lectura que arroja el equipo. Eso ya vamos a ver bien la cuenta más adelante. El factor de respuesta del isobutileno es 1. El factor de respuesta máximo que acepta el Altair 5XPID es de 39,99 y el detector Altair 5XPID presenta una desviación estándar de 2 partes por millón o el 10%, el que sea mayor. Como ejemplo explicativo del método de medición, un operador utiliza un dispositivo que se ha calibrado con isobutileno. El gas de muestra se configura como isobutileno y al usar este dispositivo para realizar el muestreo de hexano, en la pantalla se lee 100 partes por millón. En vista que el factor de respuesta del hexano es de 4,5, la concentración real del hexano será la 4,5 por 100 partes por millón, que serían 450 partes por millón. Una de las cuestiones que considero muy importantes para un operador de un equipo multigas con un sensor PID es que tiene que saber que el sensor PID no reconoce los distintos tipos de sustancias. Es el usuario el que debe saber qué sustancia está midiendo y decirle al equipo, ya sea seleccionando si ya está prefijada esa sustancia o aplicando el factor de corrección. En mi criterio, los equipos con sensores PID son los mejores que hay en el mercado, pero tiene que el usuario conocer bien qué está midiendo y setear el equipo con las alarmas correspondientes a las concentraciones máximas permisibles de la sustancia que va a medir y aplicar el factor de corrección, lo que implica que en algún momento tiene que averiguar cuál es el factor que tiene que multiplicar la lectura para setear el equipo y que le arroje una lectura directa y pueda trabajar con las alarmas, ¿no? Sería un error, por ejemplo, medir una mezcla de sustancias que contengan benceno y setear el equipo en benceno y pensar que la lectura que arroja sería la concentración de benceno. Si dentro de la muestra hay distintos tipos de vapores orgánicos, obviamente va a tener interferencia y la lectura que va a arrojar no va a ser una lectura de benceno, en este caso, correcta. Dentro de las configuraciones que trae el equipo para las concentraciones máximas permisibles, las alarmas de TLB bajas y altas están configuradas para el isobutileno. El usuario puede obviamente modificarlas y establecer el valor de las concentraciones máximas permisibles y las alarmas altas y bajas para la sustancia que él quiere medir. Bueno, en esta filmina vamos a encontrar un resumen de algunas de las sustancias que los sensores PID pueden medir. Eh, Vamos a encontrar una lista más extensa en el manual, pero como ejemplo tenemos el benceno, el tolueno, el cloruro de vinilo, hexano, isobutileno, eh, tricloretileno, mercaptanos, fosfina. Hay una gran gama que, bueno, obviamente tienen que ir al manual del equipo para poder ver eh, cuáles serían los compuestos que pueden medir.
Algunas de las sustancias que el sensor PID no puede detectar son el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, dióxido de azufre, monóxido de carbono, el metano, el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, el flúor, el hexafluoruro de azufre y el ozono. Para determinar el factor de respuesta de una sustancia química objetivo, el procedimiento a llevar es: punto 1, calibrar el equipo en isobutileno. Setear el equipo en isobutileno como punto 2 y punto 3, aplicar una concentración conocida de la sustancia química objetivo al dispositivo. Se lee la lectura que arroja el equipo y luego se introduce en esta fórmula que tenemos acá abajo en pantalla, que es el factor de respuesta del gas objetivo, es igual a la concentración real conocida dividida la concentración que indique el dispositivo cuando se produzca la medición. Por ejemplo, un dispositivo se calibra con isobutileno y se configura como gas de muestra. Al realizar un muestreo de 106 partes por millón de benceno en aire, el dispositivo señala una concentración de 200 partes por millón. En este ejemplo, el factor de respuesta del benceno relativo al isobutileno sería de 0,53, o sea, 106 partes por millón, que es la concentración conocida del benceno, dividido a las 200 partes por millón que indicó de lectura el equipo. Asimismo, la concentración máxima permisible de cualquier sustancia puede calcularse en base al valor equivalente de isobutileno, dividiendo el límite de exposición por el factor de respuesta adecuado. Como ejemplo, para el acetato de butilo, el valor límite de umbral es de 150 partes por millón y su factor de respuesta es de 2,4. O sea que vamos a dividir 150 partes por millón dividido 2,4 y nos da 62,5 partes por millón de isobutileno equivalente. Cuando hablamos de medición de mezclas, con este equipo entramos ya en un área compleja, donde nos obliga a llevar a dos caminos. Uno, y la más fácil, sería enviar a un laboratorio una muestra para determinar el factor de respuesta, lo que nos obliga a que el laboratorio nos dé un spam gas con una concentración conocida de esa mezcla. Eh, no es algo sencillo acá de conseguir, eh, pero sería el camino más fácil para poder realizar una lectura directa. El otro método que podemos hacer es mediante la determinación de la concentración máxima permisible de la mezcla. Esta es una fórmula ya conocida que ya vimos en el curso de medición de gases. Pero vamos a reemplazar las concentraciones máximas permisibles por la concentración máxima permisible equivalente al isobutileno. O sea, vamos a utilizar la concentración máxima permisible de la sustancia a medir dividido el factor de respuesta y de manera individual, eso sí lo podemos conseguir, sabiendo obviamente qué sustancias y en qué porcentajes conforman la mezcla. Esto nos obliga a mandar una muestra al laboratorio que con un cromatógrafo nos digan qué porcentaje, qué sustancias tiene y qué porcentaje de cada una de ellas tiene. Sabiendo esto, determinamos la concentración máxima permisible equivalente al isobutileno de cada una de las sustancias y aplicamos y calculamos la concentración máxima permisible de la mezcla y utilizamos el equipo en isobutileno para realizar lectura modificando ya los valores de alarma estableciendo esta concentración máxima permisible de la mezcla que estamos midiendo. Más datos interesantes que encontré dentro del manual del Altair 5X-PID es que el sensor PID puede utilizarse hasta un 21% de oxígeno, aunque puede medir hasta un 30% de oxígeno.
Después que los sensores de explosividad que vienen dentro del equipo pueden ser del tipo catalítico o electroquímico, y recuerden que estos tipos de sensores no pueden utilizarse en atmósferas inertes. O sea que el sensor de explosividad que trae el equipo no lo permite. Los únicos que lo permiten eh, van a ser los infrarrojos. Eh, ya dijimos, catalítico, electroquímico, no sirven para atmósfera inerte. El manual dice que no permite medir en atmósferas con oxígeno menor al 10%. Y que el Altair 5X Speed, si es expuesto a muestras explosivas que superan el 100% del LIE, la pantalla va a indicar una triple X. Algunas precauciones que indica el manual en cuanto al tren de muestreo es que si la manguera tiene un diámetro interno de 1,57 milímetros, va a tener como largo máximo 15 metros. Y si el diámetro interno es de 3 milímetros, el largo máximo va a ser de 30 metros. Y se debe esperar 3 segundos por cada metro de línea de muestreo. Eso es para esperar que la muestra llegue hasta el equipo y estar midiendo realmente lo que la atmósfera que está dentro del tanque, y no la atmósfera que está dentro de la manguera eh, y que ya la traía antes de introducirla al tanque. Bueno, espero que hayan podido entender bien el funcionamiento y las limitaciones de los equipos PID. Creo que realmente dentro de los equipos que he trabajado es el mejor equipo que hay en el mercado. Em, Realmente lo recomiendo, es uno de los equipos más caros, pero brinda un nivel de seguridad que no lo van a tener con otros equipos, ¿no? Poder para determinadas sustancias, poder setear una lectura directa y una alarma para una concentración máxima permisible, es algo que realmente da mucha seguridad. Así que bueno, gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo.